Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a otro video. Hoy un video un poco diferente. Hoy vamos a hablar de curiosidades, rapidito. Voy a hablarte de las principales curiosidades de las Islas Seychelles. Varias de las cosas que me llamaron mucho la atención en este país. Historias insólitas, su cultura, su comida, su flora, su fauna, cosas que no te imaginas que existan en el mundo, especies endémicas, tesoros piratas y mucho más. Si te gustó el video, si te sirvió de algo, si aprendiste algo que no sabías, por favor, debajo te puedes suscribir, me dejas tu like y un comentario, eso ayuda mucho al algoritmo. Como diría el dermatólogo, vamos directo al grano. La República de las Seychelles es un archipiélago formado por 115 islas tropicales de origen granítico y coralino, ubicadas en el Océano Índico, de las cuales solo 33 están habitadas permanentemente. Aunque solo Mahé, la isla principal, en donde se encuentra la capital Victoria y representa el 80% de la población, que es de 99.202 habitantes, ocupando el puesto 159 y convirtiéndolo en uno de los países menos poblados del mundo, con una densidad de 216 habitantes por kilómetro cuadrado, la isla de Praslin y la Digue son las que poseen asentamientos y como tal vida social. Las restantes islas son en su mayoría resorts, parques naturales o islas privadas, por la que su población en sí es generalmente staff de estos hoteles o científicos en caso de las áreas protegidas. En estas se encuentra Silhouette. La isla de Silhouette se sitúa dentro de un parque nacional marítimo terrestre que se dedica a la protección del medio ambiente. Es uno de los lugares más ricos en biodiversidad del Océano Índico Occidental, con muchas especies endémicas y amenazadas de plantas y animales. Tiene un gran área de bosque primitivo donde crían los murciélagos de las Seychelles. Es además un área importante para las aves y es considerada por la Alianza para la Extinción Cero como un sitio importante para la supervivencia de especies en peligro. Con el 93% de la masa terrestre bajo protección, siendo la tercera isla más grande, la isla no tiene automóviles ni carreteras, con solo algunos senderos y carritos eléctricos que pertenecen a Hilton Seychelles La Brie Resort and Spa. De esta cadena famosa de hoteles de lujo también se encuentra en la costa norte de Mahé el lujoso hotel Hilton Seychelles Northern Resort and Spa, que ostenta el curioso privilegio de ser uno de los más pequeños del mundo de esta cadena. La población de aproximadamente 200 habitantes, en su mayoría trabajadores de la isla, antes vivían en 3 villas o pueblos: Grand Wharf, Anse-Mondon y La Paz, aunque estos dos primeros ya no están habitados. Lo que en muchos lugares es una leyenda, como en el caso de Portobelo, Panamá, aquí es una realidad contrastada, pues se han encontrado mapas y documentos que demuestran esta. Se especula que todavía puede haber aquí algún gran tesoro escondido. Incluso hay una leyenda de la cruz ardiente de Goa, hecha de diamantes y rubíes, pertenecientes al arzobispo de Goa. En la isla circulan distintas historias y leyendas, como la de contener antiguos sepulcros medievales de marineros árabes, o la de tener enterrado el tesoro del pirata Jean-François Houdul. Otra curiosidad es que el 46% del archipiélago está declarado como parque natural y por lo tanto son espacios protegidos que permanecen intocables para el hombre, uno de los porcentajes más altos de superficie protegida del planeta. Es el 15º país más pequeño del planeta, con una superficie total de territorio de 455 kilómetros cuadrados, pero al no tener frontera terrestre y su dispersión por el Océano Índico hacen en realidad que ocupen más de 380.000 kilómetros cuadrados, un territorio superior al que ocupan Alemania o Japón. Tiene la renta per cápita más alta de toda África y ocupa el número 50 en el ranking mundial. A su vez, también ostenta el índice de desarrollo humano más alto del continente y junto a Mauricio es el único país con un IDH considerado muy alto, clasificado por el Banco Mundial como una economía de altos ingresos. Seychelles es sinónimo de biodiversidad y naturaleza, con varias especies en peligro de extinción, que únicamente se pueden encontrar aquí, entre las que figuran el ya mencionado murciélago de las Seychelles, el cual es endémico y es uno de los animales más amenazados de extinción del planeta, ya que se cree que no hay más de 100 ejemplares. Cabe destacar también la familia de ranas de las Seychelles, con 2 géneros y 4 especies que solo se encuentran en las islas, entre las cuales se encuentra la famosa rana enana, la cual es la más pequeña del mundo, con entre 9 y 12 milímetros de largo. Uno de sus animales nacionales es la tortuga terrestre gigante, que aunque se pueden ver en muchas islas, es en la isla de Aldabra donde estas se encuentran su particular hogar, contando con más de 150.000 ejemplares, o lo que es lo mismo, una población 5 veces mayor a la que se encuentra en las Islas Galápagos. Es precisamente en la isla de Aldabra donde se encuentra el que está considerado como el atolón coralino más grande del planeta, que es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
De estar en la superficie, podría albergar en él a toda la isla de Mahé y le sobraría espacio. Y ya que hablamos de tortugas, la famosa tortuga de nombre Esmeralda, que vive en la isla de Bird, la isla de los pájaros, tiene el récord mundial de edad y peso del planeta, con 150 años y ni más ni menos que 320 kilogramos. Estos animales se encuentran entre los más longevos del planeta. Se cree que algunas tienen hasta más de 200 años de edad. Pero esto es difícil de verificar porque tienden a sobrevivir a sus observadores humanos. Se han identificado 250 especies de aves, de las que 12 son endémicas, como el loro o papagayo negro, el cual solo habita en la isla de Plasco. Y es precisamente el Valle de Mé el lugar de este. Una reserva natural que incluye varias especies protegidas. Uno de los primeros videos del canal fue una excursión precisamente al Valle de Mé. Aquí te estoy dejando una tarjeta con un enlace a ese video. Aunque pienso volver porque ya fue hace 4 años y en ese video realmente no pude captar toda la información necesaria porque comenzó a llover, estaba un poco apurado el guía, etc. Así que si te gusta, déjame tu comentario y volveré a ir. En 1983 fue inscrita por la UNESCO en la lista de los lugares que son Patrimonio de la Humanidad. En este lugar figura en su selva natural de palmeras, varias especies protegidas y una de las rarezas más célebres, el coco de mar o coco de Mé, fruto nacional protegido por el gobierno. Se pensó inicialmente que era originario de las Islas Maldivas, pues se encontraron aquí por primera vez. Pues por aquel entonces las islas todavía estaban deshabitadas y no fue hasta décadas más tarde cuando se descubrió que era endémico del Valle de Mé. Déjeme decir que la primera teoría fue que los cocos que fueron cayendo de los cocoteros de las palmeras cayeron al mar y así fueron a parar a las Maldivas, pero no, porque solo en la época de gestación es donde este coco fruta. Así que se llegó a la conclusión de que fueron comerciantes de ese lugar que lo llevaron y lo sembraron. Esta especie produce la mayor semilla del mundo, que puede llegar a pesar hasta 20 kilogramos. El cultivo fuera de su hábitat natural es bastante raro, ya que es demasiado difícil debido a la lentitud de germinación y la reglamentación sobre la exportación de las semillas. Me va a perdonar el audio, pero todavía no estamos a ese punto en el canal donde podremos invertir en un micrófono. Si me dejas tu like y te suscribes, me va a ayudar mucho. Es uno de los pocos lugares del mundo donde no hay riesgo o peligro natural, ya que a pesar de tener mucho bosque frondoso, no cuenta con especies venenosas como serpientes o arañas, y tampoco ha tenido caso de malaria. Como las islas no tenían población indígena, la población actual procede de inmigrantes, y en su mayor parte de ascendencia francesa, africana, India o China en menor medida. La composición étnica es muy similar a la de las Islas Mauricio o La Reunión. Pertenece a la Mancomunidad de Naciones. Su capital es Victoria, la cual posee el único puerto y aeropuerto internacional del país, el cual recibe vuelos de los aeropuertos más importantes del mundo, ya que el turismo es la fuente principal de la economía. La mayoría de la población es católica, un 8% anglicana y un 2% de diversas religiones. Y la última curiosidad y la que más surreal me parece es que están prohibidos los globos. Pero por mucho que te sorprenda, es por una buena causa, ya que muchos de estos terminan en el mar y han causado la muerte de muchas de las tortugas. O sea que cuidar la naturaleza, así que yo lo veo bien. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué te pareció, dime si sabías algunas de estas curiosidades, dime cuál te sorprendió más, y si te gustó, déjame like. Dime cuál te pareció mejor, dime cuál te sorprendió más. Si te gustó, se puede hacer una parte 2, una parte 3 o 4, porque curiosidades es lo que más hay aquí. Y es precisamente